Gym, ejercitando nuestros músculos espirituales. Den un aplauso al Señor, por favor. Muy buenas tardes, mi nombre es Osvaldo Soriano. Soy el pastor de la mejor iglesia del mundo, la Iglesia del Señor en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Y cuando digo que es la mejor iglesia, no es porque nos comparemos con alguien, o pensemos que seamos mejor que otras, simplemente creemos que cuando la voluntad de Dios es que estés en esta iglesia, entonces para ti es la mejor iglesia del mundo. ¿Ok? Muy bien, pues bienvenidos, gracias a Dios a todos aquellos que nos visitan por primera vez. Son un regalo de Dios, son una respuesta a nuestras oraciones, son una bendición. Gracias por estar aquí. Ok, como les decía, mi nombre es Osvaldo Soriano, soy del Distrito Federal. Ya no robo carteras, ya no hablo como el Víctor, ya Dios me perdonó, ya Dios me restauró. Ok, así es que no se preocupe. Recuerdo que la primera vez que llegué aquí a Nuevo Laredo, uno de ellos me dijo: aquí los norteños no queremos a los chilangos, porque de hecho hay un lema en el norte que dice mata a un chilango y haz patria. Cuando me dijo eso, le digo, pero es que nosotros los chilangos amamos a los norteños. Ay, entonces dije, bueno, entonces sí quédese. Ok, bueno, pues una vez más, mi nombre es Osvaldo, tengo el honor de estar aquí con ustedes. Gracias por estar aquí. Hoy estamos culminando una gran enseñanza de la palabra de Dios que se llama God's Gym, o el gimnasio de Dios, ejercitando nuestros músculos espirituales. Hemos hablado como una actividad espiritual, un ejercicio espiritual es leer la Biblia, no nada más por información, sino leyéndola para transformación, que nos transforme, que nos cambie. También vimos acerca de una oración, no una oración de meras palabras, sino una oración de corazón. Y también hablamos de cómo la comunión, la relación, la convivencia cambia y transforma y mejora tu relación con Dios. ¿Ok? Y también vimos la importancia de ejercitar nuestro evangelismo. Como que lo que a nosotros nos ayudó a cambiar, podamos compartirlo para que también pueda cambiar y transformar a otros. Y hoy cerramos nuestro sexto mensaje, que se llama Ejercitados en la Fe. ¿Cómo se llama esta predicación? Ejercitados en la Fe. Y yo quiero hablarte algo al respecto de cómo mi fe ha crecido. Recuerdo mucho que mi vida cambió desde que yo decidí creer que Jesús puede perdonar pecados. Yo tenía una idea acerca de Dios. Yo tuve una familia que me enseñó que Dios existe y que Dios es real. Pero me lo enseñó de una manera de tradición. Me lo enseñó de una manera de costumbre. Pero nunca experimenté que Jesús es real y que es vivo y que perdona pecados hasta que decidí caminar en ese perdón. Un día, así como ustedes, fui invitado a un lugar donde se predicó la palabra. Y el hombre que estaba ahí hizo un llamado y dijo: si tú realmente quieres experimentar el perdón de Cristo, si tú realmente quieres librarte de todo pecado en tu vida, yo te invito en esta hora que pases y creas que Jesús puede perdonar tus pecados. Y a veces para nosotros es difícil creer que el hecho de venir a un lugar y decirte: arrepiéntete de tus pecados, dile a Jesús que te perdone, y eso te da la libertad de tus pecados, te perdona tus pecados y te lleva una vida eterna. Para muchos es muy difícil de creer. La gente dice: ¿a poco nomás diciéndole que me arrepiento de mis pecados y que acepto su perdón en la cruz, ya con eso ya me perdonó? A ver, voltea con la tuya y dile: sí. Si realmente lo crees. Y entonces un día decidí creerle. Le dije: Señor Jesús, yo creo que tú fuiste a la cruz a perdonar mis pecados. Y sé que los conoces. Y sé que me darían vergüenza reconocerlos delante de ti. Pero hoy te pido me perdones. Yo creo en tu perdón. Y desde ese día mi vida fue transformada, mi vida fue cambiada. Fui conociendo un poco más acerca de Él. Pero un día mi fe no solamente era para reconocer a Jesús como Señor y Salvador. Creer que Él me ha perdonado y me da vida eterna. Mi fe fue retada a ir más allá. De tal manera que un día en mi caminar en Cristo, Dios abre mi corazón y me dice: quiero que me entregues tu vida de tiempo completo. Yo soy de profesión licenciado en enfermería y obstetricia. Estudié en la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Salí en los 3 primeros lugares de mi generación en promedio.
9.83. Y resulta que yo dije, yo quiero no solamente ser licenciado en enfermería y obstetricia, quiero ser ginecobstetra. Y yo hablé con Dios y dije, mira Señor, aquí en lo que ha sido la licenciatura en enfermería me has permitido desarrollarme. Tengo la habilidad, tengo el conocimiento. Si tú y yo nos metemos a estudiar médico general, médico cirujano, para después hacer la especialidad de ginecobstetricia, tú y yo vamos a ser los mejores médicos del mundo. Yo no pensaba en lo local nada más, yo no pensaba en lo nacional, yo pensaba en lo mundial, porque tenía Cristo en mi corazón. Y la Biblia dice, el que cree en Cristo, todo lo puede. Y resulta que Dios a mí me dijo, sí, ese es tu plan. Tú quieres ser licenciado en enfermería obstetricia y ser ginecobstetra, pero no quiero yo eso. Quiero que me entregues tu vida y me sirvas a mí de tiempo completo. Entrégame toda tu vida. Y ahí fui movido a fe. Una fe que me llevó a creer en lo que Dios quería para mí. Y yo estaba trabajando en el Instituto Nacional de Cardiología, Ignacio Chávez del Distrito Federal. El segundo, escúchame bien, el segundo hospital de mejor atención a nivel mundial. No te estoy hablando solo de lo local y nacional, te estoy hablando de lo mundial. Si hay un hospital reconocido por su tratamiento de los pacientes, es el Instituto Nacional de Cardiología. Yo llegué a ganar, te estoy hablando hace de 14 años, 7,000 pesos a la quincena. Y Dios me dijo a mí, quiero que dejes tu trabajo, quiero que renuncies a esa profesión que quieres por segunda carrera. Quiero que me sirvas a mí de tiempo completo. Y para mí fue un reto de fe. Y yo obviamente volteo con Dios y le digo, Señor, ¿y ahora de qué voy a vivir? Vas a vivir de lo que yo te provea. Y Dios me dio una palabra de promesa y me dijo, yo te voy a dar más de lo que tu carrera y el dinero que ganabas en tu profesión podía sustentarte. Yo te voy a dar más. Y la verdad es que hasta hoy yo lo he comprobado. He salido del país, he conocido otros países y el único que me ha provisto y me ha dado ha sido el Señor. Tengo autos, tengo camionetas que yo no he puesto dinero. Me ha permitido disfrutar la vida y visitar lugares que en la vida me hubiera imaginado visitar. Conocer personas que en la vida me hubiera imaginado visitar. Y entonces yo le entrego todo, Dios me suple todo hasta el mínimo detalle. Pero Dios me sigue retando y me dice, ahora quiero que salgas del Distrito Federal. En el Distrito Federal, yo lo conocía muy bien, 30 años viví en el Distrito Federal, yo digo que es la mejor ciudad del mundo. Pero después me dice, te vas a Nuevo Laredo, pero no conozco a nadie, pero vas a Nuevo Laredo. Bueno, me voy a Nuevo Laredo, Señor, pero ¿en dónde voy a vivir? No lo sé, solo vete a Nuevo Laredo. Pero no conozco a nadie, vete a Nuevo Laredo. Y entonces doy el paso de fe de salir del Distrito Federal de Nuevo Laredo a tierra para mí desconocida, donde no había seres queridos, donde no había familia, en una cultura totalmente diferente al Distrito Federal. Y hoy estoy aquí viviendo en pasos de fe. Y ahora Dios a mí me ha enseñado y me sigue retando en fe. En mi actualidad, Dios me sigue retando. Tengo un reto de parte de Dios, no solamente de poder rentar este lugar, ahora estamos rentando el otro local y es un paso de fe. Y no solamente Dios nos está diciendo réntenlo, nos está diciendo cómprenlo. Y voltea con el de atrás y dile, ¿con qué ojos, divina tuerta? Y Dios nos está diciendo, no solo que quiero que tengas un culto, quiero que tengas dos. Y si usted voltea, ¿a dónde los metemos a los demás? Pues tenemos que hacer dos, de veras, voltea y verá, ya no cabemos. Y ahora Dios me dice, un segundo culto. Y ahora no solamente quiero que rentes este lugar, compren uno. Gloria a Dios, amén. Dios me sigue retando. ¿Amén? Amén. ¿Ok? Y uno de los mayores retos que yo tuve fue cuando me casé con mi esposa. Cuando yo me casé con mi esposa, yo me presenté delante de Dios y le dije, Señor, la gente está acostumbrada a que cuando alguien se casa, los invitados tienen que llevarle un regalo al novio y a la novia. Y yo le dije esto a Dios, yo no quiero que en mi boda la gente me venga a regalar, yo quiero que mi boda venga y que reciba regalos. Y dije, qué loco, pastor. Sí, así es la fe. Yo ganaba 600 pesos a la semana. Y mi esposa y yo decidimos hacer nuestra boda
con 600 pesos a la semana. Mi esposa y yo nos sentamos y dijimos, ¿cuánto se necesita para nuestra boda? Se necesitan entre 60,000 a 70,000 pesos. Y teníamos escasamente 3 meses para organizar la boda. Yo fui con Dios y le dije, Señor, yo no quiero una boda que me regalen, yo quiero una boda para regalar. 500 invitados, 50 mesas, 50 sillas. Y le dije, yo no quiero desechable. Los invitados que vengan a la boda son dignos amigos, son dignos hermanos en Cristo. Ellos se merecen lo mejor. Y entonces eran 50 platos grandes, 500 platos grandes, 500 platos de sopa, 500 platos pasteleros, 500 tazas porque les dimos café, 500 vasos de cristal y el hielo cristal. Yo le dije, Señor, yo no quiero de esos hielos que son como redondos que venden en los centros comerciales. Yo quiero algo que se llama cubo cristal. El cubo cristal es un cuadrado y literalmente es un cristal. Tú lo echas al agua y no se disuelve perdiendo su forma. Se va haciendo un cuadro chico, chico, chico y sigue siendo cuadrito. Y lo quiero con chía. Si usted sabe qué es la chía, usted sabe cuánto cuesta en el Esmar. Vaya a preguntar. Y le dije, Señor, queremos nuestra boda en 3 tiempos. Queremos entrada, queremos sopa y queremos plato fuerte y además queremos postre. Y Señor, me quiero ir de luna de miel a la montaña, quiero subir a la cima del cielo a mi esposa, bajarle el cielo y las estrellas y después nos vamos al mar a relajarnos. ¿Cuánto ganaba, pastor? 600. Y Señor, queremos que el auditorio tenga flores naturales. A mí no me gustan esas flores artificiales. Señor, por favor, tú provee. Y Dios me dijo, adelante. Y Dios empezó a poner todo. Nos movimos en fe, mi esposa y yo. Y cuando ya estaban 3 días antes de la boda, el chef que nos dijo, yo te regalo la comida, yo te la hago, le dio varicela. Yo me calmé, gracias a Dios tenía un pastor que también se movía en fe y me dijo, tranquilo, confiamos en Dios. Y me subo a un microbús del Víctor, me subí. Y ahí un hermano que un día yo le prediqué el evangelio y era chef del Radisson, de un hotel de 5 estrellas, 2 diamantes. Y me dijo, oye, ¿que te vas a casar? Sí, yo me cambié hasta el Estado de México, pero me enteré que te ibas a casar, ¿eh? Sí, que cree que se me descompuso el chef. Y me dice, vamos a ver al chef. Y fuimos a ver al chef que nos iba a dar lleno de varicela, parecía el guapo Ben, lleno de bolas por todos lados. Se sentó con él, hablaron en su idioma de chef y me dijo, yo te hago la comida. Y de 10,000 pesos que iba a salir la comida se bajó a 6,000. Y empezó a llegar la gente. Yo te pongo las flores. Y llegó un señor que rentaba mesas y dijo, yo te pongo las mesas y toda la loza, yo te pongo todo. Llegó el apóstol y me dijo, ¿a dónde quieres ir de luna de miel? Me quiero ir a Costa Rica. No quieres nada, ¿verdad? Pues eso es lo que usted me dijo. Yo le pedí a Dios que quiero ir para allá. No pudimos ir. Mi esposa por alguna razón nos sacó el pasaporte, pero nos fuimos a Oaxaca, nos fuimos a la montaña y después al mar. Esa es mi historia de fe. Y no quiero decirte que hablarte de fe solamente es un conocimiento intelectual. Estoy hablando con experiencia vivida en lo congregacional, en lo personal y aún en lo matrimonial. Pero hay algunas personas que cuando hablamos de fe, hay gente que para algunos caminar en la fe es como dijo un hombre de nombre Tomás, y que dijo, hasta no ver, no cree. Y para algunos esa es la fe. Yo primero necesito ver, primero necesito tocarlo, primero necesito palparlo, primero necesito todos los recursos, primero necesito todo lo que yo quiero, necesito toda la información, saber todo, y entonces cuando tengo toda la información, tengo todos los recursos, tengo todo el personal, cuando tengo todo, ahora sí me aviento. Pero si no, entonces no. Y dicen como Tomás, hasta no ver, ¿eh? No creo. Y ahora está de moda un hombre que dice, difícil de creer. Y lo que la gente no sabe es que se le está metiendo en la cabeza una idea que es contra Dios. Porque lo primero que dicen, difícil de creer, yo no te creo. O sea, no te creo hasta que
yo lo vea, hasta que lo toque, lo palpe, lo sienta, lo tenga. ¿Ok? Pero para otros caminar en la fe les es difícil, escuchen, porque cada vez que dicen, ahora sí le voy a creer a Dios, ahora sí le voy a entregar mi vida a Dios, y entonces dicen, mira, es que cada vez que decido creerle a Dios y empezar a hacer su voluntad, las cosas se tornan difíciles. Ahora me quedo sin trabajo, tengo problemas conyugales, pleitos con mis hijos, problemas con mis padres, se me vienen las tentaciones en las adicciones, me enfermo, tengo tentaciones con la inmoralidad sexual, y por eso de comprometerme y decidirle creer a Dios y entregarle mi vida, como que no. Yo creo en Dios, pero de lejitos. Ya dar un paso de compromiso, ya no. Por ahí veo algunas cabecitas diciendo, sí es cierto. Otros piensan que la fe, escuchen, es únicamente llamarse cristiano. Ellos dicen, yo tengo fe, de tal manera que incluso me digo cristiano, creo en Dios y hasta vengo a la iglesia. ¿Qué acaso eso no es fe? Inclusive piensan que la fe acaba cuando ya le entregan su vida a Jesús y saben algo de la Biblia y dicen que tienen fe. Otros creen que la fe se usa simplemente cuando se pide sanidad o algún milagro. Y piensan que la fe solamente se usa para eso, para su milagro, para su necesidad. Entonces cuando tienen necesidad de que Dios haga algo en su vida, se acercan pensando solo en ellos mismos, ensimismándose, diciendo, yo necesito, yo quiero, dame a mí, lo requiero, lo necesito. Y entonces dicen que es cuando la fe se usa de esa manera. Escúchame, y no es que no se requiera fe para que Dios haga algo en tu vida. Yo soy de los que le digo, ten fe, confía en Dios y Él hará. Pero los pasos de fe no son a nuestros sueños. Otra vez te lo voy a volver a decir. Los pasos de fe no son a nuestros sueños. Los pasos de fe son hacia la voluntad de Dios. Es decir, si yo voy a usar la fe, que sea para que yo realice los sueños de Dios. Y la verdad es que los sueños de Dios son más altos que los nuestros. Los sueños de Dios son más grandes que los nuestros. Los sueños de Dios rebasan nuestra capacidad. Los sueños de Dios rebasan nuestra habilidad. Los sueños de Dios repasan nuestras habilidades, cualidades, dones, talentos y recursos. Y si tú quieres hacer uso de la fe, entonces úsala para hacer los sueños de Dios. Pero si no sabemos cuáles son los sueños de Dios, entonces difícilmente vamos a ejercitar la fe. Con todo el respeto, voltea con el de al lado y dile, ¿cuál es el sueño de Dios para tu vida? Y tú puedes decirme, yo los sueños de Dios no sé, pero yo sí sé los míos. Así es. Quizá por eso a veces no ejercitamos nuestra fe. Escucha, la fe crece dependiendo del uso que haces de ella. Algunos tienen poca fe, no porque Dios no les haya dado, sino porque no la ejercitan. Una vez más se los voy a volver a decir. La fe crece dependiendo del uso que haces de ella. Algunos tienen poca fe, no porque Dios no se las haya dado, más bien porque no la ejercitan. La fe dice que, la Biblia dice que la fe es por el oír la palabra de Dios. Cuando leas el libro de Romanos, capítulo 8, te vas a encontrar con esa porción de la Escritura. La fe es por el oír la palabra de Dios. Es decir, tu fe se despierta al conocer a Dios y experimentar el poder de su palabra. Pero ojo, solo se despierta, solo eres consciente que existe la fe, sabes que existe la fe, intelectualmente sabes que existe la fe. Y cuando tú empiezas a leer la palabra, conocer la palabra, experimentar el poder de la palabra, algo en ti empieza a surgir para creer en Dios. Pero escúchame, pero si quieres ir más allá de solo conocer y quieres crecer en la fe, tienes que dar pasos de fe. Y no es lo mismo saber de la fe a decir, yo he crecido en mi fe. Y para poder crecer necesitas dar pasos. Y entonces surgen algunas preguntas. ¿Cómo podemos ser hombres y mujeres de fe?
¿Cómo podemos crecer en la fe? Y yo quiero hablarte de un ejemplo de caminar en la fe en el apóstol Pedro. Y yo quiero que leamos esta historia, y esta historia de cómo se crece en la fe está en el Evangelio de Mateo capítulo 14, del 25 al 32. Si usted tiene la Biblia ahí, Mateo 14, del 25 al 32. Y si usted no la tiene, va a aparecer en pantalla los versículos. Pero antes déjame leerte el contexto. Déjame leerte la porción de la escritura que vamos a leer, en qué cosas está envuelta, el antes y el después. Entonces resulta que estaba el apóstol Pedro aquí, y ahora en este pasaje que nosotros vamos a leer, el antecedente de esto, escúchame, es que había muerto un hombre llamado Juan el Bautista. Un hombre que había hablado acerca del arrepentimiento de pecados. Un hombre que era ejemplar, un hombre que era conocido como el profeta de Dios, un hombre muy respetado, pero ahora resulta que él muere. Entonces muchos de los seguidores de Juan el Bautista empezaron a seguir a Jesús. Y muchos de los seguidores de Jesús siguieron uniéndose. Ellos experimentaron grandes cosas en Dios, ¿ok? Y entonces dice la Biblia que Jesús iba caminando y que esa multitud le seguía. Y eran miles de personas. La Biblia dice que eran más de 10,000 personas. Imagínate ese gentío. Y resulta que lo siguieron y Jesús vio que tenían gran necesidad. Y sus discípulos venían a la par con él. Lo siguieron, se pararon en un lugar y sus discípulos se acercan con Jesús y le dice: Jesús, ¿ya viste a toda esta multitud? Dice: sí, ya la vi. Dice: diles, Jesús, que se vayan a sus casas. Ya llega la noche, que se vayan a dormir o que busquen un lugar donde quedarse, y además ya es tarde, diles que coman. Y la respuesta de Jesús es: denles ustedes de comer. Si yo para 500 personas necesitaba 10,000 pesos, imagínate para alimentar a 10,000. A ver, voltea con el pelado y dile: ¿cuánto traes para alimentar a 10,000? Y nunca falta el matemático. No, Señor, ni con tantos plata ni oro le vamos a poder dar de comer. Nunca falta, ¿verdad?, el que hace cuentas. No, hombre, está loco, si no vamos a poder, ni para nosotros alcanza. Y escúchame. Y llega uno y dice: pues aquí está un huerquillo. Era de Nuevo Laredo el cuate. Este es el huerco. 5 panes, 2 pesos. Con eso lo hacemos. ¿Qué va a ser nomás de olida o qué? A ver, pásale. ¿Qué tenemos? 5 panes, 2 pesos. Y entonces dice: tráiganme. Si Jesús ora por ellos y le dice a sus discípulos: repártanlos. Y dice que empezaron a repartir el pan y el pez. 10,000. Y después les dijo Jesús: ya todos se saciaron, sí, recojan lo que sobra. Y dice que recogieron 12 cestas llenas de lo que sobró. ¿Usted sabe por qué 12? Miren, a ver, 1, 2. Para cada uno de los apóstoles están de porque anden de incrédulos. A ver, ahí está. No tenemos. No, sí tiene. Tiene al que todo lo puede. Muévase en fe. ¿Sí o no? Entonces dice: ahora recójanle. Y hasta 12. Y ahora el castigo, ¿cuál fue? Ahora lo cargan para que se le quite y se lo lleven. ¿Vieron algo sobrenatural? Ahora escuchen. En ese contexto, Jesús le dice: miren, ando un poco cansado. Yo voy a ir al monte a orar. Voy a despedir a la gente, pero ustedes, fíjate la indicación que les dio Jesús: quiero que se monten en una barca y me esperan del otro lado, allá yo los alcanzo. Y en ese contexto entran los pasajes que vamos a leer del 14, del 25 al 32. Y fíjense lo que dice el versículo 25 y 26. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Ándale pues, diga conmigo: ándale pues. Diga conmigo: ándale pues. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Ahora escúchame. La 4ª vigilia de la noche era entre las 3 y las 6 de la madrugada. Y tú y yo sabemos que las horas más oscuras del día
son entre las 3 y las 6 de la madrugada. Si hay un lugar oscuro, es a esa hora. ¿Ok? ¿Qué significan? Escúchame. Dice entonces que Jesús les dijo, vayan, métanse a la barca y les espero del otro lado del lago, mientras yo despido a la multitud. Y cuando tú leas el pasaje, porque eso quiero que sea tu tarea, lee Mateo capítulo 14, dice que Jesús se fue a orar hasta que le agarró la noche. O sea, estos discípulos se subieron a la barca todavía de tarde, todavía había sol, todavía veían. Entonces se subieron a la barca, dijeron, entonces nos tenemos que ir para allá, tomaron rumbo y dirección, todavía venía. Escucha, pero dice aquí que era la cuarta vigilia, 3 a 6 de la noche. Y el pasaje nos dice que ellos empezaron a tener miedo porque vieron un fantasma, y además la historia dice que había viento, lluvia y que había vientos contrarios. O sea, la cosa estaba muy difícil. ¿Qué te quiero decir con esto? Que toda la noche habían pasado por momentos difíciles. Ya estaba por terminar la noche y toda la noche habían tenido problemas y habían tenido conflictos. Por eso es que hasta este punto estaban desesperados. Y por eso dice que tenían miedo, que tenían terror y tenían miedo a morir, porque toda la noche habían estado sufriendo las controversias y las inclemencias del clima. ¿Me estoy comunicando con ustedes? Y en ese escenario, ¿qué crees que estaban pensando los discípulos? Y no estamos hablando de cualquier discípulo, gente que tenía miedo a morir, y resulta que los que estaban metidos en la barca y en la lancha eran pescadores. O sea, no estábamos hablando de alguien que como tú y como yo, imagínate un enfermero en un barco en donde toda la noche y de repente la ola, ¡ay, jole! Y de repente el viento, ¡sópale! ¿Y qué pensará un enfermero? No, pues nos vamos a morir. ¿Tú qué profesión eres? ¿Eres lanchero? Lo más que puede pasar uno es cruzar el río Bravo y se acabó. Pues imagínate la tormenta. Imagínate, nos vamos a ahogar, nos vamos a hundir, vamos a morir. Y no te lo está diciendo cualquiera, te lo está diciendo alguien que conoce el mar, que conoce el lago, que conoce el territorio. Imagínatelo, cómo estaba la situación. Todos los discípulos dijeron, ¿y de qué nos valió haber visto la multiplicación milagrosa de los panes si ahorita nos vamos a morir? ¿Sabe cuál es lo más triste y real? Que hay gente que ha visto lo sobrenatural de Dios en su vida o en la vida de otros y tiene miedo ante la circunstancia que se encuentra, pensando que Dios no va a hacer nada. Escúchame, el que hayas visto la manifestación gloriosa de Dios en tu vida no quiere decir que no vendrán situaciones muy difíciles que reten tu fe. Y ese es el punto. Si quieres seguir creciendo en tu fe tiene que ser retada. ¿Cuántos quieren crecer en la fe? Para crecer en la fe, entonces tu fe tiene que ser retada. El conocimiento por sí mismo a nadie da crecimiento, pero el dar pasos de fe en medio de una tormenta es lo que te lleva a crecer. En el momento más oscuro, de más desesperación, llegó Jesús. Una vez más te lo vuelvo a decir. En el momento más oscuro, de más desesperación, llegó Jesús. El punto aquí es ¿cómo llegó Jesús? Por primero de cuentas, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Cómo llegó? Levánteme la mano aquí alguien que ha visto caminar por el río Bravo. Levánteme la mano aquí alguien que haya visto caminar a alguien sobre el agua. Entonces imagínate, ¿no?
tenían una bronca porque pensaban que se iban a morir, que estaban ahogándose, que iban a negar. Y de repente llega Jesús caminando sobre el agua. Y los discípulos, en vez de alegrarse, se turbaron y tuvieron miedo. Entonces ahora resulta que no solo era la tormenta lo que les atemorizaba. Ahora tenían miedo porque pensaban que era un fantasma. De tal manera que dieron voces de miedo. Y cuando nosotros estudiamos la palabra miedo, entendemos que ellos tenían terror. Literalmente gritaban incontrolables por el miedo. Imagínate la escena, gritando terror, con un gran espanto, con un gran pánico, con un gran terror. Nos vamos a morir. Y no solamente estamos en medio de una tormenta, no solamente estamos a oscuras, a ciegas, no sabemos a dónde ir. Ahora hay un fantasma tras nuestro. Fíjense qué impresionante. Yo te hago una pregunta. Entonces este pasaje dice que Jesús trae miedo. No, que Jesús trae paz. Escucha, el temor, la intranquilidad, la angustia, la ansiedad, vienen estando Jesús o no estando Jesús. Así es que con respeto, voltea al de al lado y dile, tengas a Jesús o no tengas a Jesús en tu vida, vendrán tiempos de intranquilidad. Díselo, por favor. Y de hecho, escúchame, esta situación de intranquilidad se intensificó cuando Jesús apareció. Porque ahorita, sin Jesús, nada más pensaban que se iban a morir porque estaban en la lluvia y los vientos. Pero llegó Jesús y dijo, ahora no solo hay vientos y nos vamos a ahogar, ahora están fantasmas, vienen sobre nuestra vida. ¿Cierto o no? Y ahora yo te quiero decir por qué. No es que Jesús traiga angustia, es que nosotros nos angustiamos porque no entendemos cómo se manifiesta Jesús, porque a veces no entendemos cómo actúa Jesús, porque a veces como viene a nosotros no lo entendemos, y no entender es lo que nos angustia. Lo que a toda persona le angustia es no entender por qué están pasando las cosas que está viviendo. Y eso es lo que trae el miedo y el terror. Yo creo que para ellos lo más fácil, lo que esperaban los discípulos era que Dios tranquilizara la tormenta. Entonces ahora los gritos no eran de terror, quizás los gritos iban a ser de júbilo. Pero como se manifestó de manera diferente, fueron de terror. Cuando usted lea la historia, esta es la segunda vez que le pasa eso a los discípulos, que Dios les dice, que Jesús les dice, súbanse a la barca, espérenme del otro lado. Y la primera vez que sucedió, entonces vino Jesús y dice que estaba dormido en la barca y que estaban anegándose, estaban hundiéndose y lo despiertan. Le dicen, Jesús, Jesús, toma tu botecito porque el barco se está ahogando, ¿no ves que perecemos? Y Jesús les dice, ¿qué? ¿Por qué se espantan? Pues no ves el tormentón. Y Jesús le dice a la tormenta, enmudece. Y la tormenta se calma. ¿Qué crees que esperaban los discípulos? Lo mismo. Esperaban que Jesús llegara en la barca, que quizá agarrara un lanchero o una moto de agua y llegara Jesús y le dijera a toda la tormenta, cálmate, cállate y enmudece. Pero no llegó como ellos pensaban, y ese fue su problema. Y el problema de mucha gente es que quiere que Jesús actúe como quiere, en el momento que quiere y en la forma que quiere. Y cuando no, entonces anda todo paniqueado, anda todo atemorizado, anda todo angustiado, anda todo oprimido. Es que Dios no me escucha, es que Dios no me está haciendo caso. ¿De qué me vale creerle? Ábrele a tu lado y que habla. Pues que no sería más bien, si me falta lana, que Jesús, pues que se le olvidara uno de comer, a unos que se le caiga un costalito y así ya me lo da. ¿Cómo eso de creerle nomás y esperando que Dios envíe cuervos, envíe pájaros? Dile, ay, te habla.
cambiar mi matrimonio sería, pues que mejor me diera otro mejor. Pues hasta más guapo, ¿no? Y que fuera buena onda. ¿Cómo que eso de orar y de esperar que Dios transforme a mi cónyuge? Es mejor uno así como el pastor, ¿no? Guapo, atractivo. Ni modo, la hermana Daisy se los ganó, ni modo. Y la envidia es del diablo, acuérdense. ¿Es que no será más fácil que un milloneta me diera una casa y me diera un carro? ¿Cómo eso de ahorrar y de esperarme y de pagar de contado? Mejor, ¿por qué no mejor alguien ahí me hereda? O un abuelo desconocido millonario que sea yo su único nieto y que cuando se pueda me deje la fortuna. Y te angustias y te desesperas y no, necesito un coche, necesito una camioneta, la necesito. Y ahí vas a endeudarte, a drogarte. Dile, hay que hablar, no te hagas. Pero como Dios actúa de manera diferente, te espantas, te angustias, te atemorizas. ¿Cierto o no? Espérate. Versículo 27. Pero enseguida, diga conmigo, pronto, rápido, Jesús los vio, dijo, estos están, pero espantadísimos. Estos piensan que se van a morir. Estos piensan que no hay salida. Estos no ven ni para dónde ir. Y enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo. Yo soy, no temáis. Palabra para ti. Y esta es una palabra para tu vida. Tened ánimo. Yo soy, no temáis. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mira, la intención de Jesús no era dejarlos en el temor. De tal manera que les confirma que Él es, que no tenían que temer. ¿Ok? Dios, escúchame, sí habla. ¿Dios qué? Dios sí habla. Él sí quiere que tengamos paz. ¿Qué quiere Jesús? Que tengamos paz. Él ve que muchas veces no entendemos. Así que nos dice de alguna forma que no tengamos miedo. Lamentablemente en muchos casos seguimos con la duda, seguimos con el temor, a pesar de que nos dice que no temamos. ¿Te ha pasado que cuando estás pasando por una prueba, Dios te habla, de alguna manera te habla, y te dice que tengas paz, que Él está allí? Entonces, ¿por qué lamentablemente sigues dudando? ¿Por qué sigues intranquilo? ¿Por qué sigues con temor? ¿Por qué sigues en la desesperación? ¿Sabes? Él les dijo, no tengan miedo. Yo estoy aquí. Pero déjame decirte algo, la tormenta no se calmó. ¿Qué acaso, Señor, no era más fácil que detuviera la tormenta? Si yo hubiera detenido la tormenta, estos no crecen en la fe. Y le dijo, no tengas miedo, yo estoy aquí, en medio de la prueba, en medio de la tormenta. Yo estoy aquí, no temas, yo soy. Versículo 28 y 29. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro pide una confirmación. Jesús le dijo, yo soy. Y entonces Pedro dijo, si eres tú, manda que yo baje y camine sobre las aguas. Si eres tú realmente, Jesús, quiero caminar sobre las aguas. Pedro pide la confirmación y creo que esto lo hemos hecho todos alguna vez. Y le hemos dicho a Dios, Dios, si realmente eres el que me dice que tenga paz, que confíe, que me calme en medio de esta tormenta que estoy viviendo, entonces dame esta señal. Y generalmente le pedimos algo sobrenatural o le pedimos una señal diciéndole, si esto realmente lo que tú me estás diciendo que haga, entonces dame una señal. A manera de comentario, paréntesis,
Mujeres, cuando usted le pidan una señal sobrenatural para ver si es su pareja, nunca pidan una rosa, por favor. Todos los viejos entregan una rosa. Pídanle quizá una amapola. Pídanle quizá un ave del paraíso. No sé, pídanle un buitre o algo. Eso sí es sobrenatural. Pero las mujeres, si es de Dios, una rosa. Todo mundo entrega una rosa. Te vas a casar con el del crucero porque él tiene como 20. Y uno puede decir, oiga, pastor, pues cómo no. O sea, Pedro puede dudar. Pues si está haciendo la voluntad de Dios, ¿no acaso Jesús fue el que le dijo, métete a la barca y allá los espero? Y por hacer la voluntad de Dios les cayó la noche. Y por hacer la voluntad de Dios les vino un chubascón, un norte. ¿Qué acaso no era normal que le pidieran una señal? ¿Qué no se supone que cuando uno hace la voluntad de Dios todo es paz, tranquilidad, la nube rosa, los pajaritos cantan? Y entonces Pedro le pide una confirmación. Mira, Señor, si eres tú, dame esta señal. Y le dice, quiero caminar sobre las aguas. Escúchame. Y Jesús le dijo, camina, ven. Jesús nunca le dijo, ven, camina sobre las aguas. Fue el mismísimo Pedro que le dijo, si eres tú, yo quiero ir caminar. Jesús nunca le dijo, salte de la barca y camina. Fue la petición de Jesús. Y agárrate, por favor, ponte el casco. Si tú eres de lo que les has pedido a Dios una señal de que Él es vivo y de que Él es real, entonces ¿por qué luego andas dudando si es Dios el que tiene el control de tu vida? Porque hay gente que le dice, Señor, entonces si tú haces esto, yo te sirvo. Señor, si haces esto, y Dios te lo cumple, y al rato tú eres el que andas de incrédulo y andas en miedo y en temor. A verle a tu lado, ¿qué le pediste a Dios que ya te dijo que es Él y aún sigues sin entregarle tu vida? Por favor, dice. Sí, me estoy comunicando contigo. Uno puede decir, bueno, pastor, pero espéreme. Si nosotros lo tomamos como falta de fe, acuérdense que también hay que discernir espiritualmente. ¿Qué tal si no era Jesús? ¿Qué tal si era esto del Chucky, del demonio, del chanclotas, del cornudo? Puede ser, ¿no? Puede ser. Pues, ¿cómo que caminando sobre el mar? ¿Dónde ha visto tal cosa, pastor? Ah, bueno, estoy de acuerdo. Ahora escúchame. Pero si era la falta de fe, Pedro debiera haber creído a Jesús cuando Jesús le dijo, soy yo, no tengas miedo. ¿Cierto o no? Y no necesitaba nada más que lo que ya Jesús le había dicho. Pero si es un intento de discernimiento espiritual, porque quería pensar si era el diablo o Dios, entonces escúchame, porque quizá Pedro creyó que era un engaño de Satanás y quería confirmación que era de Dios. Pero entonces Pedro pide una confirmación, le dijo, quiero caminar sobre el agua. Y escúchame, Dios le dijo, órale va, camina sobre el agua. Y empezó a caminar. Pero se hundió. Y vamos a ver la historia que decía, Jesús, sálvame que me ahogo. Escúchame lo que te voy a decir. Uno podría decir, wow, qué fe de Pedro. Eso no se llama fe, eso se llama impulso temperamental. Eso se llama emoción. ¿Y por qué? Escúchame. Lo que Pedro hizo era más un impulso temperamental que fe. Y es como aquellos que le dicen a Dios, sí, Señor, te entrego mi vida. Sí, Señor, hago tu voluntad. Pero después desisten de caminar hacia donde Jesús les dijo, solo porque hay una tormenta. Solo porque se les viene la noche. Solo porque hay vientos contrarios. Solo porque les cae el tifón y se les anda hundiendo el rancho. Y entonces como ahora se sienten así, le dicen a Dios, no, pues ya no juego, agarro mis canicas y me voy. Jesús le dijo a Pedro, ven. Y solo eso, solo ven.
Cuando Jesús quiere que crezcamos en fe, simplemente Jesús nos va a decir, vale, pues ven. ¿A dónde? A donde tus pies por sí solos no te pueden sostener, a donde no hay tierra firme. Ven a lo que tú no pudieras hacer, a caminar en lo sobrenatural. ¿A dónde quieres irte de luna de miel, pastor? Me quiero ir a Costa Rica, no tengo lana, pero tengo fe. Pues camina sobre el agua. Claro que sí. ¿Sabe qué fue caminar sobre el agua? Empecé a ver agencias y vi cuál era la mejor agencia. Y le voy a decir a toda la chamacada que está aquí: quiero un novio, Señor, quiero una novia, ya, por favor, dámela. Pues, Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo, te la va a dar. A que nadie diga amén. ¿Cómo la quieres? La mejor se la llevó el pastor. Y le ponen sus características, ¿no? Oye, el pastor ya está apartado, por favor. ¿Y sabe qué? Agarra lo que te voy a decir. Qué torpes nosotros como adolescentes cuando andamos poniéndole cara y nombre a la que queremos que sea nuestra pareja. Y más cuando inviertes tiempo, talento y recursos para conquistarla mendigando el amor. ¿Cómo la quieres? Que ame a Dios, que sirva a Dios. Entonces, prepárate tú en fe para cuando llegue. Aunque, si la agarraste, y si no, sigue mendigando y sigue comprando y saciándote de las moronas que salen de la mesa. Si ya Dios dijo que tiene uno para mí el mejor, entonces yo no la voy a buscar. Yo me preparo en fe para cuando llegue. ¿Sabes? Va a querer que la atiendas. Bueno, hasta tu trabajo. Ni la escuela terminaste y ya quieres andarte casando. No, mi amor. Fíjese, le dice, vamos a salir al cine. Claro que sí. Llega el huerco media hora antes. Ahí está afuera, perfumado, bañado. Y le dice, ay, mi amor, llegaste temprano. Déjame, espérame una media hora. Aquí te espero toda la vida, mi amor. Y cuando se casan, ¿por qué no te apuras? Oye, ya llevamos retraso media hora. Bueno, entonces allá me alcanzas y yo me voy. ¿Qué pasó? Se ríen de nervios. Dile de tu lado, ¿quieres un esposo y una esposa conforme al corazón de Dios? Trabaja tú para cuando llegue. Muévete tú en fe para cuando llegue. Pastor, es que yo le pido a Dios un coche. ¿Dónde está tu licencia? Ay, ¿a poco? Muévete en fe, camarada, muévete en fe. A ver, de tu lado. No, pues mejor me voy a FANSA, es más fácil. Sí, me estoy comunicando con ustedes. Camina sobre las aguas. ¿Dónde? Donde tú no te puedes sostener. Donde el único que tiene el poder para sustentarte es Dios. Y escucha, la fe lo que hace es ayudarnos a dar pasos, pero lo que nos hará sostenernos sobre las aguas es el poder de Dios. No es la fe la que nos hace flotar. La fe abre la puerta para la manifestación del poder de Dios para ayudarnos a llegar a donde Él quiere. Porque si no, muchas veces dicen, yo tengo fe, y la quieren usar, pero para manipular a Dios. No sé si me explico. Hay gente que solamente va y busca a Dios para que haga lo que Él quiere, para lo que la persona quiere, a la hora que necesita y cuando lo necesita y en la forma que quiere. Y entonces dice que hace uso de la fe. Escucha lo que te voy a decir. La fe no puede manipular a Dios. Más bien, la fe nos ayuda a realizar la voluntad de Dios. La fe nunca será una respuesta emocional. Más bien,
una convicción de que Jesús cumplirá lo que prometió. Cuando la fe se convierte solo en emoción, al ver que la tempestad sigue, nos empezamos a hundir. Repita conmigo, fe es convicción, no solo emoción. ¿Me puede repetir otra vez conmigo? Fe es convicción, no solo emoción. Pedro estaba dando voces de miedo en la barca. Jesús le dice, ven. Y ahora en medio de lo sobrenatural se hunde y sigue gritando voces de terror. Jesús confirmó que era Él. Pedro caminó sobre el agua. ¿Bastó esto para que Pedro caminara en fe? No. ¿Por qué? Porque la tormenta seguía. Para muchos la única muestra de que Dios está en control y presente en sus situaciones de la vida es que la tormenta termine. Cuando no ve que esto ocurre, no importa que Dios les haya hablado y aún les haya confirmado que era Él, simplemente se empiezan a hundir. Escucha, el que veas que la tormenta de tu vida no termina, no quiere decir que Dios no te ha escuchado o que no está contigo. Quiere decir que tienes que caminar en fe a través de la tormenta. El tiempo que dure esta, Jesús está ahí. Al momento Jesús extendió la mano sobre él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Jesús no deja a Pedro que se hunda todavía en medio del mar. Sí le reprocha su poca fe. Y quizás se le reprocha y le dijo, ¿por qué dudaste? No solo se refería a que dudó a caminar sobre el agua, sino a dudar de que Él estaba ahí. Ojo, no solo le reprocha diciéndole, hombre de poca fe, porque no caminó sobre el agua. La verdad es que quizá a mí me hubiera pasado lo mismo. Caminar sobre el agua sin hundirme. Y quizá llegaba el momento que me pudiese hundir. Pero Jesús va más allá, solo decirle, te faltó la fe para caminar en el agua. Sino le dijo, te faltó la fe para saber que yo estaba aquí, cuando yo ya te había dicho que estaba aquí. Jesús le dijo, yo soy yo, no tengas miedo. Escucha, y por favor escúchalo bien. Si tú estás haciendo la voluntad de Jesús, Él no te dejará hundir. Otra vez se lo voy a volver a decir. Si tú verdaderamente estás haciendo la voluntad de Dios en tu vida, Él no te dejará hundir. Los discípulos habían obedecido una indicación de Jesús de zarpar e ir al otro lado. Y ellos estaban haciendo su voluntad. Pedro también estaba haciendo su voluntad porque escuchó que Jesús le dijo, ven. Pero recuerda algo, siempre que camines a la voluntad de Dios, Jesús no te dejará hundir. Amén. Ahora, quiero comentarte una realidad. Pedro no se hundió, pero sí pasó algo. No llegó a su destino. Ojo, Jesús no dejó que se ahogara Pedro, pero Pedro sale de la barca, camina unos pasos y el destino al cual él tenía que llegar era Jesús, a sus brazos, a su presencia. Pero en el transcurso lo que pasó es que Pedro se ahogó y escucha, viene Jesús y lo rescata, pero ¿qué crees? No llegó a su destino. Lo regresaron a la barca. En otras palabras, lo regresan al punto cero. Pedro no se ahogó, pero no creció en su fe por su falta de creer en Jesús. Si a ti ya Dios te dijo que camines hacia adelante, que Dios va a hacer grandes prodigios, que va a hacer grandes proezas, milagros, portentos en tu vida y en tu familia, yo te invito a que sigas adelante, porque si no te vas a hundir.
Y Jesús te va a rescatar, pero te va a regresar al punto cero y te va a decir reprobado. Voltea con el de al lado y dile reprobado. Dígale al de al lado reprobado. Y no te preocupes, Jesús te va a sacar. Jesús no te va a dejar hundir. Pero no llegaste al destino que Dios quería que tú llegaras. Reprobado. ¿Cómo? ¿Cómo? Chispas. Lea conmigo en la pantalla. Nunca crecerás en fe. Nunca alcanzarás lo que Dios tiene para ti. Si pasas la vida clamando Jesús, me estoy hundiendo. Si tú te la pasas diciendo solamente Jesús, me estoy hundiendo. ¿Por qué no cesan las tormentas en mi vida? Mucha gente se la pasa diciendo así nada más. No te anegarás, pero ten por seguro, tampoco crecerás. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se calmó el viento? Hasta cuando se subieron a la barca. Es de notar que apenas Jesús y Pedro suben a la barca, la tormenta se calma. En esta ocasión Jesús no reprendió los vientos para que la tormenta se terminara. Simplemente subieron a la barca. Jesús estaba totalmente en control. Durante toda la tormenta Jesús estaba en control. En sí, Él la permitió. La tormenta era una oportunidad para que se creciera en fe. Lamentablemente se reprobó. ¿Y tú? ¿Estás reprobando en la fe? Puedes decirle al de a tu lado, ¿y tú estás reprobando en la fe? Concluyo con esto. No sé cuál sea la tormenta de tu vida, pero si te está hundiendo porque estás dudando, porque hay temor o ansiedad, seguramente estás ahí. Recuerda, si realmente estás viviendo para hacer la voluntad de Dios, no te vas a hundir. No importa lo intenso de la tormenta, no te vas a hundir. Que no te reprueben en la fe. Deja el temor, deja la ansiedad, no te vas a hundir. Si Dios te dice ven, no esperes que la tormenta se calme. La instrucción es de ir a Él con tormenta o sin tormenta. Sigue caminando, no te detengas. Sigue caminando. Me ayuda a repetirlo. Sigue caminando, no te detengas. Sigue caminando. Tal vez tú digas, pastor, ¿qué si no estoy viviendo para hacer la voluntad de Dios? ¿Qué si creo en Él, pero no sigo su voluntad como lo hicieron los discípulos al subir a la barca o Pedro, al salir de ella para dirigirse a Jesús? En este caso, si tú no estás haciendo la voluntad de Dios, te tengo buenas y malas noticias. Déjame decirte las primeras malas. Si tú no has considerado a Jesús para hacer su voluntad, eso quiere decir que tú estás viviendo para hacer tu voluntad. Y muchas de las tormentas de tu vida, tú misma te las has provocado con tus decisiones. Crees en Jesús, pero estás lejos de Él. Y tú sabes que has tomado malas decisiones, pero también sabes que has pecado. Tú mismo sabes que en muchas áreas ya te has hundido o estás en ese proceso y parece que Dios realmente no te escucha. La mala noticia es que no has invitado a Jesús a tu barca y has zarpado sin Él. Estás a la deriva en medio de la tormenta sin Dios. Déjame decirte la buena noticia. A pesar de todas tus malas decisiones, errores en la vida y pecados, Jesús te ama y quiere estar en tu barca. Quiere rescatarte, no solo en esta vida, sino por la eternidad. Tus pecados te separan de Jesús.
La muerte de Jesús te da la oportunidad de que te arrepientas y le pidas que tome tu vida tal cual está. Tienes que pedirle a Jesús que dirija tu vida, es decir, vivir para seguir su voluntad. En ese momento, cuando entiendes que Jesús murió por tus pecados, te arrepientes de ellos y decides seguirle para hacer su voluntad, en ese momento Jesús te dice: habrá tormentas, pero no te hundirás. Ten fe, yo estoy en tu barco. Tú que estás aquí por primera vez, te invito a pedirle perdón a Jesús, a darle tu vida, a seguirle, a vivir para hacer su voluntad. Y si quieres hacerlo, te invito a que te pongas en pie, por favor. Tú que estás aquí por primera vez, te invito a que le digas: Jesús, perdóname. Quiero darte mi vida. Quiero vivir para hacer tu voluntad. Y si quieres hacer esta oración, te invito a que pases acá adelante. Hoy a ti también Jesús te dice: ven. Hoy también a ti Jesús te dice: ven. ¿Y quieres caminar? Ven. O quizá tú eres de los que ya has confesado a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida, pero te has alejado de Él, no estás haciendo su voluntad. Entonces vendrán tormentas y te hundirás, porque Jesús no está ahí. Así es que si tú hoy quieres decirle: Jesús, perdona mis pecados, quiero reconciliarme contigo, pásate. Tú que pasaste, tú sabes cuál es la tormenta en tu vida. Y quizá no lo haces muy seguido, pero hoy puedes empezar a hablar con Dios y decirle cuál es la tormenta. Pero que por encima de esa tormenta tú quieres caminar. Quizá ha habido gritos de tu parte y hoy aquí está Jesús tomándote de la mano. Pero hoy no solo puedas tomarte de su mano, sino puedas decirle: Señor, no solo tómame de la mano, hoy te entrego mi vida. Quiero entregártela para empezar a hacer tu voluntad. No importa la edad que tengas, puedes ser un jovencito, o puedes ser una persona adulta, o puedes ser una persona mayor. Y yo te invito a que en esta hora le digas cuáles son las áreas de tu vida en donde te estás hundiendo o ya te hundiste. Dile al Señor en donde te has hundido, en donde ya te hundiste. Iglesia, oren por favor, interceden. Levántale tus manos como un día lo hizo Pedro y le dijo: Señor, ayúdame. Quizá nunca lo habías hecho, pero hoy lo puedes hacer. Puedes simbólicamente levantarle tus manos en lo más alto y dile: Señor, ayúdame. Me estoy ahogando, me estoy hundiendo. Hay tormentas en mi vida que si no vienes a sacarme, me muero, me ahogo, me hundo. Levántaselas lo más alto. Hay algunos que se están ahogando en la enfermedad, algunos que se están ahogando en la soledad, en la depresión y en la enfermedad, en la tristeza. Algunos no tienen rumbo ni dirección porque las tormentas les han cegado. Pero levántale verdaderamente tus manos y dile: Señor, ayúdame, sálvame. Perdona mis pecados. Perdona mis pecados. Dile: Señor, que perdone tus pecados. Dile: Señor, perdona mis pecados. He caminado en la vida y no estás en mi barca, pero hoy yo decido no seguir avanzando. Hoy decido poner un alto y te abro mi corazón. Dile conmigo esta oración. Dile: Señor Jesús,
hoy te abro mi corazón. Dile conmigo esto: Señor Jesús, te abro mi corazón. Señor Jesús, te entrego mi vida. Perdona mis pecados. Perdónalos y dame la vida eterna. Quiero caminar para hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Vamos a orar por ustedes. Iglesia, extienda su mano, por favor. Líderes, vengan, por favor. Vamos a orar por ustedes. Padre, gracias. Mientras nosotros oramos por ustedes, ustedes pídenle a Dios ahí que su mano les toque, les sane. Hoy venimos a pedirte, Señor, que vengas a meter tu mano, que vengas, Señor, a traer la fe en Jesús, la fe que hace que las cosas sean posibles. Hoy te pido que al que tengas que ministrar en sanidad, sánalo. Toda enfermedad y dolencia que había traído ahogo, que había sido como un viento recio que hacía que parecían, hoy esa enfermedad es derribada, es quitada, es removida de sus vidas. Y Señor, aquel que estaba ahogado en los problemas económicos, ahora déjale saber que tú ayudarás para que pueda solventar sus deudas, salir de sus deudas y salir victorioso en el nombre poderoso de Jesús. Todo pecado de fracaso con parejas en el nombre de Jesús sea perdonado, Señor. Toda condenación, todo abuso sea perdonado en el nombre poderoso de Jesucristo. Ahora es removida toda culpabilidad, toda carga, toda ansiedad, toda angustia en el nombre poderoso de Jesús. Señor, te damos muchas gracias. Y ahora tu Espíritu Santo afirme la salvación. El Espíritu de Dios llene su corazón y el Espíritu de Dios le selle como propiedad de Cristo. Declaramos una sanidad sobre de Dios en ellos y destruimos toda oscuridad, destruimos todas tinieblas. Declaramos la salud de Cristo en sus vidas. En el nombre de Jesús. Señor, llénanos, llénanos, llénanos. Levántale tus manos. Dios está queriendo hacer algo. A lo mejor nunca se lo habías pedido de todo corazón. Dile que se suba a tu barca, dile que se suba a tu corazón, dile que se suba a tu vida, que tú quieres que Él guíe tu vida, que Él quieres que el que sea en medio de las tormentas, Él esté ahí, que no importa lo que tengas que enfrentar, atravesar, tú siempre puedas confiar y seguir adelante. Y hoy te digo, sigue caminando, sigue caminando, sigue caminando, y declaro que hoy en tu vida es el parteaguas en el nombre de Jesucristo, y que vas a llegar a la voluntad de Dios, que seguirás al propósito de Dios para tu vida. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya.